Hola, soy Anita. En esta ocasión voy a explicar el tema de los carbohidratos y en particular vamos a ver a los oligosacáridos y polisacáridos. Los oligosacáridos son carbohidratos formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos y lo hacen mediante enlaces glucosídicos. Dependiendo de la cantidad de monosacáridos que se unan, pueden ser disacáridos si son 2, trisacáridos si son 3, tetrasacáridos si son 4, así hasta los 10. También se pueden unir a otras biomoléculas y además los podemos ver asociados a la membrana celular, en donde desarrollan actividades de reconocimiento y señalización en diversas funciones metabólicas. Para formar a los oligosacáridos, los monosacáridos deben presentar estructura cíclica. Ya vimos en el tema de los monosacáridos la manera como se desarrolla la ciclación. Estas son las fórmulas cíclicas de los principales monosacáridos. Vemos a la glucosa y a la galactosa en sus versiones alfa y beta. Aquí está la ribosa y la fructosa. También en sus opciones alfa y beta. Todos estos monosacáridos participan en la formación tanto de oligosacáridos como de polisacáridos. El enlace glucosídico es el que une a los monosacáridos y lo hace mediante enlaces covalentes de sus grupos alcohol, liberando una molécula de agua. Existen dos tipos de enlaces glucosídicos. El más común es el que al liberar la molécula de agua, queda un oxígeno haciendo el puente de unión entre los dos monosacáridos. Por eso se le llama O-glucosídico. También existe otro enlace glucosídico que se realiza entre un monosacárido y un compuesto aminado, donde al eliminarse la molécula de agua, no hay un oxígeno que haga el puente de unión, sino que esa unión se realiza directamente entre el nitrógeno y el carbono, formando una molécula llamada aminoazúcar. A este enlace se le conoce como N-glucosídico. Vamos a ver la manera como se desarrolla este enlace. Aquí vemos el monosacárido que va a participar y cuando encuentra a este compuesto aminado, se libera la amina uniéndose directamente a uno de los carbonos y el residuo toma el grupo alcohol para formar otra molécula. Al final, esta molécula que tiene el grupo amino forma un aminoazúcar. En el caso del enlace O-glucosídico, deben participar dos monosacáridos. En ellos reaccionan el radical alcohol del carbono anomérico de uno de los monosacáridos con el radical alcohol de algún carbono del otro monosacárido. Vemos cómo se desprenden los componentes que forman la molécula de agua y cómo queda el oxígeno haciendo el puente de unión entre ellos. En este caso, el enlace es alfa, ya que el carbono anomérico de este monosacárido es alfa y la unión se realiza entre el carbono 1 y el carbono 4. También se observa otra característica que es el carácter reductor. Esto se da cuando no se ocupa este carbono anomérico y por lo tanto queda la opción de reducirse y unir otro monosacárido de este lado. También el enlace glucosídico puede ser beta, cuando el carbono anomérico que participa en la unión es este que queda proyectado hacia arriba y se desarrolla de esta manera. En este caso, la unión queda sesgada de esta manera. También queda el carácter reductor presente, ya que no se ocupa este carbono anomérico y puede pegarse otro monosacárido de este lado. En el caso de que los dos monosacáridos ocupen sus carbonos anoméricos para hacer esta unión, se desarrolla de esta manera.
El enlace es 1 alfa a 1 beta y no queda el carácter reductor, ya que se ocuparon los dos carbonos anoméricos para hacer la unión en estas dos moléculas. Los principales oligosacáridos presentes en los seres vivos son los disacáridos, también llamados óxidos. Su fórmula molecular es esta. Si recordamos la fórmula general de los carbohidratos, vimos que por cada carbono hay una molécula de agua, y aquí haría falta una de ellas. Esto se debe a que cuando se hace la unión por medio del enlace glucosídico, se libera esa molécula de agua. Los principales disacáridos que tienen interés biológico son estos tres: la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es la unión de dos glucosas. La lactosa es la unión de una galactosa y una glucosa. Y la sacarosa es la unión de una fructosa y una glucosa. En el caso de la maltosa, hay tres opciones con nombres diferentes, dependiendo de cómo se da la unión de sus glucosas. Para formar la maltosa, es necesario unir dos glucosas. La unión se da utilizando una glucosa alfa para formar un enlace alfa entre los carbonos 1 y 4. A esta maltosa también se le conoce como azúcar de Malta y se encuentra en el almidón y el glucógeno. Es un azúcar de fácil digestión y se utiliza para elaborar alimentos que son destinados a los niños y en las bebidas malteadas. Cuando una de las glucosas es alfa y ocupa este carbono anomérico en la unión, pero lo hace con el radical alcohol del carbono 6 de otra glucosa, se necesitan poner en posición vertical y el enlace se desarrolla de esta manera, formando la isomaltosa o isomalt. Este disacárido se encuentra en los granos de cebada germinada y se produce industrialmente por hidrólisis del almidón y del glucógeno. Tiene características específicas como tener una menor absorción de humedad y tener la mitad de calorías que el azúcar, aunque también endulza menos. Si la glucosa que se va a utilizar en la unión es beta, el enlace se desarrolla de esta manera y se forma la celobiosa. Este disacárido no se encuentra libre en la naturaleza y se obtiene por hidrólisis de la celulosa. Es una sustancia fibrosa, resistente e insoluble en agua, por lo que se encuentra en las paredes celulares de las plantas. Hasta aquí, todas estas moléculas presentan un carácter reductor, ya que queda libre el carbono anomérico de la segunda glucosa. Si las glucosas utilizan cada una de ellas su carbono anomérico para esta unión, y las dos son alfa, entonces una de ellas debe rotar para que estos carbonos queden de frente y se pueda llevar a cabo la unión de esta manera. La molécula resultante es la trealosa y no tiene carácter reductor. Es la única versión de la maltosa que no tiene este carácter reductor. Este disacárido tiene aplicaciones biotecnológicas, ya que protege proteínas y membranas biológicas, por lo que se utiliza como preservador de alimentos, enzimas, vacunas, células, tejidos, etc., y además como sustituto de sacarosa en dulcería y panadería. Ahora veremos a los otros dos disacáridos. En este caso van a unirse una galactosa alfa con una glucosa, dando como resultado la lactosa alfa. Pero también se puede utilizar una galactosa beta, dando como resultado una lactosa beta. Esta lactosa es el azúcar de la leche y es el que le da ese sabor característico a este alimento. Se encuentra presente en la leche de todos los mamíferos. La galactosa, que es uno de los componentes
de esta lactosa participa en procesos importantes tanto inmunitarios como neuronales. Aquí vemos la unión de una glucosa con una fructosa. Cuando se une una glucosa alfa con una fructosa beta, es necesario que se acomoden en vertical y el enlace se desarrolla así, participando el carbono anomérico de la glucosa y también el de la fructosa, que corresponde al carbono 2, dando como resultado la formación de la sacarosa. A esta sacarosa también se le conoce como sucrosa y como azúcar de mesa. Es el edulcorante más común que existe. Se extrae principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha. Todas estas fórmulas corresponden a los principales oligosacáridos. Ahora vamos a hablar un poco de los polisacáridos. Estas moléculas son los polímeros más grandes, ya que están formados por la unión de más de 10 monosacáridos. No existe un límite, ya que pueden ser extremadamente largos y por ende su peso molecular es muy elevado. No tienen sabores dulces ni tampoco tienen un carácter reductor. Se descomponen por hidrólisis formando tanto a los disacáridos como a los monosacáridos. Su fórmula general es esta, y se caracterizan por desarrollar funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos se clasifican en base a dos criterios. Cuando se considera la función que desarrolla, encontramos estos grupos. Tenemos a los de reserva, que representan una forma de almacenar azúcares y por ende energía. En este caso tenemos el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Y el otro grupo son los estructurales. Son aquellos que participan en la construcción de estructuras orgánicas, como es el caso de la celulosa, que es el principal componente de la pared celular de las plantas, y la quitina, que lo hace en las paredes celulares tanto de los hongos como en el exoesqueleto de los artrópodos. El otro criterio de clasificación se da cuando se considera su composición y existen dos grupos. El de homopolisacáridos, que están formados por la repetición de un solo monosacárido, tal es el caso del almidón, el glucógeno y la celulosa. Y los heteropolisacáridos, que están formados por la repetición ordenada de un disacárido formado por dos monosacáridos distintos, es decir, que existe una alternancia de dos monosacáridos. Tenemos la hemicelulosa, el agar-agar, gomas vegetales, pectina, entre otros. Los polisacáridos se encuentran como cadenas lineales o ramificadas cuyos componentes se unen en una secuencia y estructura repetitivas y por lo tanto son polímeros con un alto grado de ordenación. Estos polisacáridos se encuentran en forma natural en muchos alimentos. Por su gran capacidad de retener agua, producen partículas coloidales muy hidratadas y por eso también se les da el nombre de hidrocoloides. Tienen gran diversidad de usos en alimentos, como ser emulsionantes, gelificantes, espesantes, encapsulan sabores artificiales, forman películas resistentes, reducen el daño estructural del alimento causado por el congelamiento, entre muchos otros usos. Vamos a dejar hasta aquí la explicación. Espero que te haya quedado claro el tema. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.